Mucho se habla del socialismo del siglo XXI. Ustedes deben haber escuchado esa frase para referirse a un bloque que durante muchos años ha estado encabezado por Venezuela. Pero, ¿qué es exactamente el socialismo del siglo XXI y qué consecuencias ha tenido en su aplicación en nuestro continente, en América Latina? Para hablar de ese tema, estamos con Ramiro Escobar, destacado periodista e internacionalista. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Un gusto saludarte y a los amigos televidentes. ¿Qué es exactamente o cómo podríamos definir a eso que se llama el socialismo del siglo XXI, tan mentado muchas veces por ya el extinto expresidente venezolano Hugo Chávez? Bueno, primero permíteme hacer una precisión que está un poco más atrás, ¿no? Las palabras comunismo y socialismo no son necesariamente equivalentes, ¿no? Comunismo es una corriente que está inspirada en el pensamiento de Karl Marx y Friedrich Engels, ¿no? Y que aspira a una sociedad sin clases, ¿no? Donde previamente el Estado es dueño de los medios de producción, ¿no? Es algo que obviamente no se logró en el planeta, que estuvo vigente como intento, digamos, en la Unión Soviética y en Cuba, por citar los dos ejemplos más conocidos, donde hasta las heladerías eran de propiedad del Estado. Pero el socialismo en realidad es un modo más bien de regular las desigualdades sociales. Por ejemplo, socialista es el gobierno de España, ¿no? El actual de Pedro Sánchez, y socialista también fue el gobierno de Pepe Mujica en el Uruguay. Lo de Chávez, el socialismo del siglo XXI, es otra cosa que, si bien está inspirada en estas corrientes que vienen desde fines del siglo XIX, más bien tienen ingredientes peculiares que Hugo Chávez les puso y que tienen que ver, por ejemplo, con el contar con un recurso que no existe en otros países. En el Perú, por ejemplo, como es el petróleo, la posibilidad de crear una corriente continental. Había un ánimo de autogestión en las bases bolivarianas, pero también, por supuesto, un liderazgo vertical, ¿no? Carismático, pero vertical, ¿no? Y nuevamente anudar además el recurso petrolero al destino de Venezuela, las cosas que habían hecho otros presidentes. Entonces, el socialismo del siglo XXI es ese pensamiento difundido especialmente por Chávez, que consistía en un líder carismático, un liderazgo vertical, bases bolivarianas que se organizaban en distintas partes del país, ¿no? El recurso del petróleo, y en el caso de Hugo Chávez, efectivamente, algunas expropiaciones, no todas, no es cierto que todas las empresas fueron expropiadas, porque incluso algunos empresarios se plegaron a él, ¿no? Y hay una palabra incluso que lo define, ¿no? Los boliburgueses, ¿no? Que son los claro, empresarios o las clases altas que se burgueses apoyados en la revolución bolivariana o algo así. Eso siempre ocurre también, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, algo parecido a eso hubo, pero ojo con matices, ¿ah? Porque creo que tendemos a aplanar la reflexión cuando estamos en un momento tan tenso como este. Pero algo parecido hubo en Bolivia, pero con otros ingredientes, ¿ya? Con otros ingredientes, porque, por ejemplo, el componente indígena de Venezuela es pequeñísimo, ¿no? Y lo que hizo Evo Morales fue otro proyecto, efectivamente, en sintonía con Venezuela, pero, por ejemplo, Evo Morales no maltrató la economía, ¿no? Es más, fue reconocido por el Fondo Monetario Internacional, claro, ¿no? Como uno de los países que más había crecido, ¿no? Y Correa tenía lo que se llamaba la Revolución Ciudadana. A quien tampoco se le cayó la economía era economista, pero tampoco le resultó todo bien. Es decir, quien el proyecto claro, además, que apoyados más con un régimen muy duro, ¿no? De sí, mucho control de los medios de comunicación, de mucho enfrentamiento hacia las fuerzas contrarias. Eso sí se ha vivido en Bolivia, se ha vivido en Ecuador y por supuesto quedó acá en Venezuela, ¿no? O incluso en Nicaragua. En Venezuela, ¿no? En Nicaragua, en ese momento, por ejemplo, si queremos buscar un ejemplo penoso, pero ojo, nuevamente, no hay que confundir, Juan Carlos, ¿ya? Daniel Ortega, el presidente nicaragüense, está allí no solo por haber ganado las elecciones, haberlas manipulado y ahora están manipulando una nueva elección, sino porque en algún momento hizo alianza con partidos de derecha que estaban acusados de corrupción, ¿no? Entonces, creo que tiene más peso en este esquema, que yo creo que es más visible en Venezuela y en Nicaragua, el carácter autoritario del régimen. Eso es lo problemático. Y en el caso de Bolivia y
y Ecuador. Por ejemplo, en Ecuador lo que hizo Correa, ¿qué fue? No fue expropiar los medios, pero se creó un aparato de medios propio muy grande para competir con los medios que estaban en la oposición, y además enjuició periodistas a mansalva. Eso fue una cosa penosa, ¿no? Y en el caso de Morales hubo ese tipo de problemas, pero sobre todo hubo enfrentamientos a raíz del intento y en la práctica la captura de algunos medios como el Tribunal Constitucional, que le permitió lanzarse a la reelección. Claro, y esa también es otra característica, ¿no? El copamiento de todos los estamentos del poder, sobre todo de la justicia, ¿no? El acaparamiento de la justicia, de la administración de justicia. Decía, recuerdo yo, el expresidente boliviano Mesa, que las dictaduras modernas ya no necesitan de los tanques y las metralletas, sino más bien del poder judicial para encauzar a todo aquel a través de la ley, entre comillas, que esté en contra de sus ideas, ¿no? Fíjate, los proyectos populistas de izquierda o derecha aspiran a hacer eso, ya tienen algunas características básicas, porque ahora a todo se le llama populismo, a casi todo, ¿no? Pero académicamente el populismo necesita un líder carismático, necesita un enemigo, necesita copar las instituciones. ¿Quién hizo eso en el Perú? Por ejemplo, Alberto Fujimori. Claramente dio un golpe de Estado, cooptó las instituciones, capturó a los medios por la vía de sobornos de dinero, ¿no? También lo hizo Chávez. Y es más, Chávez y Fujimori eran grandes amigos, donde capturaron a Montesinos en Venezuela, ¿no? Entonces, no parece importar tanto el signo político, sino el carácter autoritario del régimen, ¿no? En el caso de Correa, por ejemplo, lo que hizo Correa, a pesar de que tenía gran popularidad, yo recuerdo haber viajado a Ecuador y le reconocían mucho haber hecho carreteras, por ejemplo, tenía una especie de inquina con los medios y con juicios a periodistas que eran una cosa penosa y, según algunos de sus propios partidarios, innecesario. El propio Álvaro Uribe intentó reelegirse, pero la Corte Constitucional colombiana se lo impidió. Entonces, hay esos fantasmas, digamos, andan por varios lados del espectro, no únicamente en el lado bolivariano. O sea, hubo, digamos, algún tipo de sintonía, no fue por casualidad, entre Chávez y Fujimori por ese motivo, ¿no? Claro, y otra de las características es el clientelismo, ¿no? Que se puede aunar al populismo, pero para eso se necesita una caja. Venezuela la tenía a través del petróleo, pero a partir de 2014, que los precios del crudo caen ostensiblemente, ahí es donde empieza ya la debacle verdaderamente dicha, porque ya no había de dónde sacar recursos para darle a la población lo que ya la población no podía sostener. Claro, es que en el caso de Chávez, su pensamiento, ese pensamiento, digamos, que llamaba el socialismo del siglo XXI, estaba anclado al recurso petrolero y al tratar de cooptar por la vía de acuerdos, en un caso donaciones, a países que no tenían petróleo. Fue un clientelismo no solo interno, sino también externo, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Pero yo recuerdo haber conversado con un amigo del Centro Carter en Bogotá en una ocasión y él me dijo una cosa que era bien curiosa. Me dijo, mira, esto también lo hicieron los gobernantes como Carlos Andrés Pérez o Rafael Caldera o casi todos los gobernantes venezolanos anteriores. ¿Qué ha hecho Chávez? Ha hecho lo mismo, pero ligándolo a un proyecto de corte, digamos, popular o populista, en el sentido de, por ejemplo, llevar almacenes y médicos a los barrios más pobres de Caracas. Pero nuevamente el error de encadenar el recurso petrolero al destino de un país provocó lo que ahora estamos viendo, porque bajó el precio del petróleo, ya no está Chávez y a Maduro se le ha caído el edificio encima. Maduro, que tiene además pésimas dotes de líder, ¿no? Entonces, estos proyectos políticos, cuando se encadenan un recurso, se encadenan una figura providencial, ¿no? Son muy problemáticos, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que evitar en América Latina para acostumbrarnos a la alternancia y la convivencia entre varios sistemas políticos, ¿no? Claro, porque finalmente terminan chocando con los principios democráticos, pues, ¿no? Así es, ¿no? ¿Tú crees que en el Perú hay un riesgo de eso, de llegar a ese camino? Porque hay definitivamente un gran miedo en un sector de la población muy importante respecto a que nos podamos convertir en eso, en un Venezuela, en un Cuba, en un Nicaragua o en un Bolivia, ¿no? Que pese a los crecimientos económicos, si uno revisa las grandes cuentas nacionales, vemos, por ejemplo, que la deuda pública sobrepasa el 55%, ¿no? Lo que haría en un futuro no tan lejano inmanejable la economía.
Bueno, evidentemente hay un riesgo por una razón, ¿ya? Porque cualquier persona que entra al poder tiene la tentación de perdurar en él, ¿ya? Es decir, eso puede estar dando vueltas en la cabeza del candidato Pedro Castillo, pero también en la cabeza de la candidata Fujimori. Acordémonos que su papá hizo eso, ¿no? Entonces, diríamos, el riesgo yo lo veo por los dos lados, pero en el caso de Castillo, ¿no? Eso parece estar más en la cabeza de Vladimir Cerrón. Ahora, hay unas sustanciales diferencias entre el caso venezolano y el peruano. Chávez entró con más del 56% de los votos, con mayoría parlamentaria, era militar, tenía el apoyo. Claro, abrumadora, igual que Evo Morales, tenía el apoyo militar porque era militar. El candidato Castillo no cuenta con nada de eso. No tiene mayoría parlamentaria, tiene el grupo mayor del Parlamento, eso sí, pero no le alcanza. No tiene el apoyo militar y más bien han salido declaraciones de ex miembros de las Fuerzas Armadas tomando severa distancia de él. Tampoco tenemos petróleo, ¿no? Y tampoco ha ganado abrumadoramente en primera vuelta. Entonces es una situación cualitativamente distinta que hace menos posible que eso ocurra. El riesgo de todas maneras existe, por supuesto. Pero el riesgo también existió cuando Fujimori entró, yo recuerdo los años 90, y esas elecciones, y no estaba en el libreto todo lo que después pasó. Entonces nosotros tenemos que conservar, cuidar nuestra democracia con la mayor libertad y responsabilidad ciudadana posible. No podemos dejar que ninguno de los dos candidatos se proyecte en el tiempo más allá de lo normal, y por eso han firmado un juramento ante el cardenal Barreto por recordarse esta ceremonia, ¿no? Y eso debe tomarse en serio, ¿no? Esperemos que sí, porque finalmente cuando pasa el tiempo se empiezan a arbolar las banderas del pueblo y las necesidades y las promesas empiezan a cambiar, ¿no? Ojalá no lleguemos a eso verdaderamente. Sí, solamente quisiera, que me permita decir algo más, y no sé si ya estamos terminando. Fíjate, yo veo que la situación en el Perú se ha tensado demasiado, no solo políticamente, sino socialmente. Y eso está atizado por miedos, odios, tensiones, y creo que ya es momento de calmarnos. Creo que ya debemos entrar realmente en un momento de distensión, ¿no? Y independientemente de lo que pase el domingo, cualquiera de los candidatos que pierda debe reconocer el resultado, ¿no? Y tener el gesto que no se ha visto en estos meses, lamentablemente, de alguna manera, por lo menos la felicitación ya es algo, ¿no? El reconocimiento. Incluso la posible colaboración con técnicos se vería muy bien visto. Eso ocurre en otros países, ¿no? Y la ciudadanía también deberíamos asumir que la democracia es así. Y, por supuesto, ejercer una vigilancia ciudadana que es saludable para cualquier sociedad, ¿no? Acabar ya con esta especie de tormenta irrespirable que nos está haciendo daño a todos, ¿no? De verdad que es algo que seguramente lo has sufrido tú también, y los televidentes, y creo que no nos está haciendo bien ni como persona ni como sociedad, y creo que la democracia tiene que tener recursos morales, recursos de inteligencia y recursos de sensibilidad hacia el otro. Y eso es lo que penosamente no ha pasado en las últimas semanas, pero espero que en estos pocos días cambie y a partir del lunes no haya ninguna tormenta, sino más bien la posibilidad de convivir respetando resultados y creando una sociedad, independientemente del gobierno que salga, que sea más democrática, ¿no? Perfecto, Ramiro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos, por esta entrevista y esta otra oportunidad, y un saludo para los amigos televidentes. Muchas gracias. Ramiro Escobar ha estado con nosotros, internacionalista, y tiene toda la razón, ¿no? A partir del lunes 7, vamos a seguir siendo vecinos, hermanos, familiares, amigos, primos. Vamos a seguir siendo peruanos y vamos a seguir existiendo como país. Esperemos que como un país mejor.